Hola a todos, me llamo Nicolás Taboada y hoy voy a hablar de historia. Voy a repasar un poco de la historia de esa camiseta, ¿sí? De la camiseta que se ve ahí atrás de ese jugador, porque ese número que está ahí nos hace recordar a este jugador. Vamos a repasar la historia de Lionel Andrés Messi. No, mentira. Vamos a hablar de historia, pero historia de la importante, de la historia de nuestro país, de palabras que marcaron la historia y que siguen marcando la historia de nuestro país. Escúchalo. En Argentina la palabra pueblo nunca fue solo un conjunto de personas, fue y sigue siendo una presencia en las calles, una voz que se hace cuerpo cuando la historia lo exige. Desde las plazas del 2001 hasta las movilizaciones más recientes, el pueblo aparece cuando los cuerpos se reúnen, y ahí es donde dice Judith Butler que ahí comienza la política. Porque no hay pueblo antes de reunirse. El nosotros nace cuando los cuerpos se hacen visibles, vulnerables, reclamando un lugar. En diciembre del 2001, el grito del pueblo rompió el silencio del poder. Mientras las calles se llenaban, el gobierno de Fernando de la Rúa respondía con una palabra que sigue resonando. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Estado de sitio. Una medida claramente que fue para controlar lo que no podía comprender, que el pueblo había decidido hablar por sí mismo. Hoy, más de 20 años después, esa misma expresión se sigue escuchando, se vuelve a escuchar en voces de políticos que acompañan al presidente Javier Milei. Sí, yo soy intendente de la Cava y te decreto de estado de sitio, sí, por supuesto que sí. ¿A vos ¿Y te sos el parece? presidente de la nación, digamos? No, porque ¿con qué hablas? el estado de sitio se secreta por regiones, pero tenés razón, sí, por supuesto que sí. Me parece una posibilidad absolutamente Digo, porque real. eso no denota tampoco que el gobierno, en este caso, tenga el control de la calle, ¿no? Digo, el último que llamó a un estado de sitio fue Fernando de la Rúa, ¿no? Hubo 40 muertos también. Y no entiendo cuál. Y que si te quiero decir que por lo general el gobierno llama al estado de sitio si no tiene control absoluto de la calle, vos llamás no tiene al legitimidad. contrario, vos llamás al estado de sitio porque decís, muchachos, hay que tomar el control absoluto de la calle, quedan suspendidas las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que su auto no es más su auto si está acá, es mío. Pero para vos es una posibilidad concreta. Perdóname, esa. tu nombre no es una ninguna. Guido, sí. Guido. Guido. ¿Pero viste lo que pasó? Podemos decir una de ellas, Patricia Bullrich, quien ha estado en 2001, y el otro, su abogado, el abogado del presidente, Francisco Neto. Cuando el pueblo vuelve a reunirse para reclamar, para resistir, para existir, estas personas mencionan esta palabra, el estado de sitio. Como diría Eduardo Rinesi, que la soberanía del pueblo vale más que las leyes escritas. Pero como advierte, la democracia teme a esa fuerza que no puede contener, y ese temor vuelve cada vez que se pronuncia estado de sitio. Como escribió en algún momento Giorgio Agamben, el pueblo está siempre dividido entre quienes pueden hablar y aquellos que solo son contados. En nuestro país, en Argentina, esa división se siente en cada desigualdad, en cada cuerpo que la historia quiso dejar afuera. Pero el pueblo insiste, porque un pueblo no desaparece cuando calla, desaparece cuando deja de reunirse.